película fai un retrato dun mozo xixonés con trastorno del espectro autista que namás siente calma en baixo el agua y quiere bucear pel fondo marín. Otro tono de azul es un cortometraje documental producido por Nunatak Producciones, cuyo protagonista es Miguel. Miguel es un chico de 18 años, de Gijón, es un chico TEA, que es trastorno del espectro autista, y el documental gira en torno al devenir de Miguel durante una semana de su vida, una semana un tanto peculiar porque es la semana en la que obtiene el título oficial de buceo para poder sumergirse a 25 metros de profundidad. El documental también explora la relación que tiene con su instructor de buceo, César Telenti, y la relación que se genera entre ellos, ¿no? para poder obtener o sacar adelante este reto que parece una cosa tan pequeña, ¿no? Para muchos, pero es una cosa muy grande para Miguel. A cientos de kilómetros de la costa, en cada océano, nos encontramos comunidades de jóvenes mantarrayas. Este es un documental retrato, es un retrato de Miguel. La cámara nunca abandona a Miguel. Decidimos no trabajar con entrevistas porque para mí era importante que nadie hablara del personaje, sino inmiscuir al espectador en la vida de Miguel y que no se separara de él en todo momento. También utilizamos material de archivo que los familiares, los padres y tutores legales de Miguel nos cedieron a la productora, donde se ve a Miguel de chiquitín. Pues bueno, pues en esos vídeos ya se ve la pasión que tenía por el agua. Entonces, digamos que la película se mueve en dos espacios temporales, ¿no? El espacio actual, en el que él obtiene el título de buceo, ya tiene sus 18 años, es mayor de edad, con esas imágenes de archivo que reflejan pues su vida hace 20 años, ¿no? Como te decía, para mí era importante centrarnos en el personaje de Miguel para crear una pieza lo más sensorial posible, ¿no? y reflejar pues, los miedos de Miguel, cómo él reacciona a los sonidos de la ciudad, a las situaciones que lo envuelven y cómo lidia con ellos, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que la cámara no se separara de Miguel en ningún momento. El cortometraje se rodó en Gijón, tanto en varias localizaciones, tanto como en su casa, porque nos interesaba mucho pues, ver su día a día, ¿no? Cómo funciona con su amiga Olaya o con sus padres. También una parte muy importante son las clases teóricas que él da en Orca, y luego también tiene una parte, que es la parte final del documental, que grabamos en Lanzarote, donde conseguimos filmar la gran inmersión de Miguel a 30 metros de profundidad. Miguel es un chico muy particular. Debido a su condición, tuvimos que pensar mucho cómo acercarnos, ¿no? Cómo acercarnos a él para que se sintiera cómodo. Para eso hicimos un grupo de trabajo muy interesante en la que estaba César Telenti, que es el instructor de buceo, sus padres y el propio Miguel. Para mí era muy importante que él se sintiera a gusto. Las peculiaridades de Miguel pues son las de posiblemente otros chicos autistas, ¿no? Un chico que se pone muy nervioso en determinadas circunstancias, cuando hay mucho bullicio, cuando en la ciudad, por ejemplo, cuando está rodeado de mucha gente, pero su peculiaridad es que se siente muy a gusto cuando está en el agua, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue la parte más sencilla de trabajar con él, porque yo, por mi afinidad en mis otros proyectos de trabajar esta vinculación con el mar, pues creo que fue la parte más satisfactoria, donde Miguel y yo pudimos enganchar mejor, ¿no? Para eso ya te digo que todo estaba muy planificado en el rodaje. Yo tuve muchas reuniones con los padres, con César y sobre todo con Miguel. Como decía, para mí era muy importante que Miguel disfrutara de este proceso y se sintiera el protagonista absoluto de la película. De hecho, los límites del documental los iba poniendo Miguel.
Lo bueno es que sus límites con nosotros fueron muy amplios, ¿no? Supongo que por esa afinidad que fuimos teniendo el uno con el otro, ¿no?